José Luis es quien tiene toda la información precisa y veraz del momento. Nuestro internacionalista José Luis. Enrique, muchas gracias. Buenos ¿Cómo días. estás? ¿Cómo Muy estás, bien, José buenos Luis? días. Bienvenido. Bien. Oye, Muchas con gracias. una nota que, bueno, pues al final del día, Medio Oriente siempre tiene, pues, algo para hablar, ¿no? Exactamente, una zona del planeta muy conflictiva y que, bueno, siempre la vemos en los medios. El tema ahora es Qatar y esta ruptura de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita y Qatar. ¿Dónde está? Porque como aquí en México a lo mejor escuchamos mucho este tema, pero ¿en qué parte del Sí, mundo ¿verdad? está? Como para ubicarnos. Sí, pues bueno, bueno, tenemos en pantalla un mapa y pues justamente Qatar está en la península arábiga, en el Golfo Pérsico en particular, que es, bueno, es un país muy pequeño que está justamente al lado de Arabia Saudita. Tiene también, importante, Arabia Saudita es la única frontera terrestre que tiene este país. Mira. Abajo está Emiratos Árabes, arriba está Bahrein, del lado izquierdo más hacia el este está también, bueno, Egipto, que es uno de los países que está también en este Que conflicto, también y cerró Libia. las fronteras. Claro. Y en la parte de abajo de la península, Yemen, que es otro de los países que está en este conflicto. Importante decir que Jordania no está participando, que se está viéndolo, está absteniéndose de fuera. tomar una posición. Y también Kuwait, que son dos países muy importantes que generalmente están aliados con Arabia Saudita. Claro. El tema ahorita que veíamos de la frontera es muy importante. Como bien decía Enrique, una de las primeras medidas que ha tomado Arabia Saudita y este grupo de países es sí romper relaciones diplomáticas, pero también el cierre de las fronteras. La frontera con Arabia Saudita es muy, muy importante para Qatar porque por ahí entra alrededor del 40% de sus importaciones y sobre todo de alimentos. Claro. Alimentos. Híjole. todo Es es importante. muy Es importante. un bloqueo importante. Y no solo es marítimo y terrestre, sino también es aéreo. ¿En serio? Hay aerolíneas muy importantes como la aerolínea de Qatar, Sí. que es Ah, muy sí. conocida, la cual pues bueno ya tiene prohibido desde ayer sobrevolar En el espacio aéreo de Arabia Saudita, que es muy ¿Y importante. por qué razón, José Luis? Ahora, ¿por qué surgen viene este tipo de problemas? Sí. Bueno, Qatar es un país con mucho dinero, muchos recursos económicos, es un país pequeño, pero estos recursos le permiten tener una cierta independencia de otros países, que es lo que ha estado buscando en política ¿Es por el exterior. petróleo? Eso te iba a es- decir, es ¿por un qué tema de tienen política tanto exterior. dinero? Ok. Sí, el Ah, petróleo por es por el petróleo, dinero. ¿no? Ok. Pero hay un problema ahí de política exterior. Arabia Saudita ha sido durante muchos años el país más poderoso y lo es el más poderoso en esta zona y pues no le parece que Qatar se mueva con cierta independencia en toma de decisiones, en cómo se relaciona con otros países a nivel internacional y esto es lo que detona este conflicto, el cual pues bueno ya viene de años atrás. Importante señalar que el presidente Trump acaba de estar hace 2 semanas en Arabia Saudita y pues le dio un espaldarazo a Arabia Saudita como líder en la región Así y sobre es. todo en la alianza que tienen para combatir O sea, tuvo que ver a al lo terrorismo. mejor en algo esta visita y después se va y luego toman estas decisiones. Posiblemente sí, posiblemente Arabia Saudita lo ve como pues un respaldo a su liderazgo en la zona, en la región, y pues haya tomado esta decisión de romper relaciones con Qatar justamente por consecuencia de esta visita. Si escuchamos esto, ¿qué puede pasar? ¿Puede haber una guerra, por ejemplo? Por esta decisión de cerrar las fronteras, de que no puedes ni siquiera sobrevolar el espacio aéreo. ¿Puede haber una guerra? No es la primera vez Sí. que tenemos esta ruptura de relaciones entre estos países. En 2014 ya también hubo una ruptura similar. Lo que esperamos, pues bueno, es que haya una negociación, lo cual ayer justamente declara también el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, que bueno, habría que sentarse a negociar y platicar entre estos países para llegar a una solución. Es importante señalar que también una de las causas de este conflicto es sí la independencia que tiene en cuestiones de política exterior Qatar, pero también la relación que tiene con Irán, que se puede calificar de buena, también Claro. una relación buena con Israel. Importante, Estados Unidos tiene una base militar en Qatar, la cual ha utilizado para el combate al Estado Islámico sí, es cierto. Es que se habla mucho también en Irak. del apoyo a grupos terroristas. Así es, ¿no? exacto. Hay grupos que Arabia Saudita no apoya y que sí apoya a Qatar. Por ejemplo, en el caso de Palestina, que es un conflicto que tiene años entre Palestina e Israel, Qatar ha estado apoyando a Hamas, que es uno de los grupos que está catalogado como terrorista por Palestina, mientras que el mundo árabe en general ha apoyado a Fatah, Ah, ok, que claro. es la otra facción que está en Palestina. Eso Sí. pues genera conflicto entre estos países. También el caso en Egipto, que
Qatar durante la primavera árabe apoyaba a la hermandad musulmán, pues en contra de los grupos que apoyaba Arabia Saudita. Eso es lo que ha generado fricciones entre estos países y que, pues bueno, nos tienen en esta Y como bien dices, no es la diplomática. primera vez, o sea, son crisis que llevan años y que son difíciles, ¿no? Sí, muy difíciles de resolver. Eso. Hay que tener en cuenta también que entre estos países están pues ciertas diferencias en cuestiones de religión. Unos son chiitas, sunitas. En el caso de Arabia Saudita todos son... Y muy radicales todos, ¿no? O sea, la visión depende del país, pero cada uno tiene su manera de ver el tema del Islam, el cual es un tema muy importante. Irán es uno de los líderes también que están en la región y pues bueno, eso nos está llevando a tener este tipo de conflictos. que se arreglen, que lleguen a algo de paz. Que se porque- rían ya, caramba. Sí, eso debería ser el mundo entero, pero lamentablemente sucede. Sí, Bueno, pero seguramente vamos a ver una resolución de este conflicto y no va a ser una guerra, eso casi lo Qué podemos bueno. asegurar. Sí. Muchas gracias, Gracias, José No, Luis, gracias, Luis. Enrique, gracias, Liliana. por iluminarnos esta mañana. Muchísimas gracias.